Capítulo 67. La raíz de todo dolor cuando te crían para hacer una cosa, cuando todo el desarrollo de tu infancia se centra en lograr una tarea lejana significativa en el futuro, la gravedad de tu situación no se impone sobre ti. Primero, ¿cómo podría hacerlo? Se le puede decir que algo es muy importante, y que debe tomarlo en serio todos los días, pero como un niño que aún no alcanza los 2 dígitos en edad, ¿cuánto puede pesar sobre usted? Esto no ocurre realmente hasta que creces, hasta que obtenga una comprensión práctica de su situación y de lo que está previsto que haga. A medida que pasa el tiempo, las cosas se acomodan cada vez más en tu psique y la presión aumenta. Pero eso no es realmente extraño. Eso ocurre con casi todas las facetas de tu vida. A medida que envejece, comienza a ver cuán importantes son incluso las cosas mundanas en su existencia cuando obtiene el conocimiento necesario y realmente mira hacia atrás en las cosas. No, lo que realmente provoca el aplastamiento, el peso, la presión de tu propia situación, es cuando sabes que estás apuntando a la cima absoluta, y que no hay nadie más en posición de tomarla excepto tú. Cuando aprende de primera mano cuán vital es su futuro para el prosperidad y bienestar general de las personas que te rodean, e incluso de las personas que aún no has conocido. Ese tipo de comprensión no es fácil para ti con el tiempo. Te golpea a todos a la vez. Un día te despiertas, desayunas y mira fijamente a través de tu ventanal sobre la aldea que llamas tu hogar, y piensas distraídamente: algún día, pronto, toda esta aldea será mi responsabilidad de cuidar. Y luego haces una pausa. Congelas todo porque ese es un pensamiento jodidamente aterrador. Fue por Naruto, no porque pensara que no podía hacerlo. Demasiada gente creía que podía. Danzo, Tsunade, Jiraiya, Maki, Sai, todos de Root, Gaara, Yujito, todo tipo de personas entre sus amigos. Todos pensaron que era capaz de hacerlo. No porque no estuviera preparado, porque sabía que no estaba preparado, y ese no era el punto. Ese no fue el problema. Todo lo que aún no sabía, Tsunade ya había declarado que lo haría. Enséñele cómo ella lo preparó durante unos años para que se hiciera cargo de las cosas después de la guerra. Fue la simple gravedad de esa idea. La idea de que él estaría a cargo de todo. Que él sería responsable de cada hombre, mujer y niño dentro de los muros de su ciudad natal. Que no importa que, para bien o para mal, la pelota se detendría con él. No importa cuán importantes hayan sido las cosas en el pasado, Naruto había sido capaz de descomponerlo y de alguna manera dividirlo en compartimentos. Abordaba las cosas a medida que llegaban, incluso si crecían progresivamente en importancia y dificultad. Siempre que pudiera mantener una perspectiva recta de manejar las cosas paso a paso mientras estaban frente a él, podría tomar cualquier cosa. Por eso fue capaz de lidiar con las personas cada vez más horriblemente poderosas con las que había estado enfrentando desde que luchó contra Kimimaro, cómo había evitado sentirse sobre su cabeza sin importar qué misión le lanzaran. Cómo estaban las cosas incluso si se había resignado a luchar con Nagato o Pain, en lo que a Naruto se refería, era el siguiente paso lógico a tomar. En este punto de la guerra, lo único que quedaba por hacer era derribarlo y obligar a Ami a rendirse. Incluso con la importancia de esa batalla, Naruto todavía la justificaba como si estuviera en su timonera porque era un soldado. Un soldado extremadamente importante, pero aún así un soldado cuyo deber era luchar contra los enemigos de Konoha. Entonces Tsunade soltó el futuro Hokage en formación noticias sobre él y lo llevó de ser una mercancía en tiempos de guerra al hombre que sería rey. No estaba diciendo que no lo quisiera. Definitivamente lo quería. Ella podría haber sido un poco más sutil al respecto. En esa vena, definitivamente estaban relacionados en algún lugar de la línea familiar, incluso si resultaba ser bastante distante. Terminando de vestirse para el día mientras miraba hacia su aldea durante el amanecer, Naruto terminó de envolver sus manos y miró hacia su cama donde Amako todavía dormía tranquilamente. Ella no se había apartado de su lado cuando él estaba en casa desde que regresó del monte Nyoboku. Una cosita tan valiente, la pobre niña casi pierde lo que se había convertido en su hogar para la segunda vez durante el ataque del Zetsus blanco. Naruto acarició la mejilla del amo de las focas dormido y le dio un prolongado beso de despedida en los labios, dejándola sonriendo mientras él se iba de su casa por el día. Necesito a Amako-chan. Duerme para los dos, porque no tengo tiempo. No hubo suficiente en el día. Mientras se presentaban planes de batalla para el empujón final a Megakure,
Naruto todavía tenía algunos asuntos que atender y algunos bien. Se ganó los 5 para repartirlos entre las personas que se suponía que no debían recibirlos. XXX, justo en las afueras de Konohagakure, base de raíz oculta, la mano todavía me duele por la palma de la mano al ser abofeteada en un gesto elevado de un trabajo bien hecho. Sai lo bajó secamente y lo miró fijamente antes de mirar sin comprender a Naruto que había dado los 5. ¿Y qué se supone que representa eso? Se supone que representa que hiciste un buen trabajo, Sai. Dijo Naruto, reconociendo las abundantes heridas curadas que fueron vendadas en la persona de Sai. Todavía no se había recuperado por completo de la batalla, ya que había jugado un papel importante en las sombras, ¿y me estás diciendo que tienes el original? ¿El bipolar blanco y negro? ¿Estás seguro de que lo mataste? Sai asintió sin emoción mientras el director de Root y el futuro Hokage caminaban por los pasillos bien iluminados de la fortaleza clandestina subterránea. Maki-san era mi respaldo. Mientras luchabas contra Tobi, él seguido a una distancia segura para observar o interferir si es necesario. Después de que se completó la batalla, estaba preparado para atacar al equipo de recuperación que recuperó su cuerpo al final. ¿Y ahí es donde lo derribaste? Ahí es donde yo chocó con él. No hizo nada para impedir el progreso de su equipo de recuperación. Sai dio su informe posterior a la acción por el libro. Varias veces intentó escapar, ya que no era muy hábil en el combate directo para un miembro de Akatsuki. La mitad negra se separó de la mitad blanca justo antes de que lo matara. Habría escapado si no hubiera sido por el ataque genjutsu de apoyo a distancia de Maki-san. En el momento de la batalla, le pidió que lo mantuviera sutil para que Zetsu. Creo que Sai fue quien los lanzó en lugar de alguien más. Con esa fórmula, la batalla transcurrió sin problemas hasta que el Black Zetsu abandonó a Luite Zetsu, como si fuera más importante. Maki modificó el plan de juego y atrapó al Black Zetsu el tiempo suficiente para que Sai lo alcanzara y lo derrotara también en una segunda batalla un poco más agotadora. Y redujeron a cenizas las abominaciones. Cualquier bendición que pudiera haber obtenido para Root y Konoha en general no valía la pena conservarla. Algo tan peligroso tan cerca. A veces, es mejor dejar la caja de Pandora cerrada. Finalmente llegaron a lo que solía ser la oficina de Danzo. Los dos entraron para ver a Maki esperando su llegada, apoyado contra el escritorio. Naruto-senpai, Sai-senpai. Buenos días. Ella saludó con una leve sonrisa. Entonces, ¿hay algo todavía en proceso para el ataque a Ame? Después de que Naruto cerró la puerta y apagó la luz, Sai encendió un proyector y comenzó a mostrar una serie de diapositivas de microfilm que agravan lo que sabían de la situación. Aquí está la situación hasta ahora de la inteligencia que hemos obtenido. La primera diapositiva fue un mapa general de todo el continente con estadísticas de batalla actualizadas. Kiri está preparando ellos mismos en el continente, pero estarán preocupados por tomar el lugar de Konoha en el frente este. Mientras Konoha se retiraba del noreste, Kiri los reemplazaría en la ocupación y los ataques finales junto a Kumo para que Konoha podría enviar a un buen número de ninjas a casa para descansar y más de ellos podrían regresar al oeste para el final de las cosas. Era obvio. Reemplaza a los luchadores cansados de la batalla por los más frescos. Y Kumo no se quedaría sosteniendo cosas en su extremo tampoco. El CNF los enemigos habían sido reducidos lo suficiente en esa región como para que Kiri pudiera manejar la mayor parte de las situaciones de combate restantes con la ayuda de Kumo. La siguiente diapositiva se centró en el oeste, eso deja al final a Konoha más o menos. Dijo Naruto, golpeando su palma. Iwa envió 1000 de sus más malos y fue aplastado, así que no estamos preocupados de que nos hagan algo. Con Suna, no podemos pedirles que se comprometan demasiado con esto porque Iwa todavía podría intentar ser oportunista y atacarlos mientras todo se junta. Sin embargo, conociendo a Gaara, estaría más que dispuesto a enviar suficientes de sus ninjas que estaban mordisqueando el bocado para quitarle un trozo a Megakure. Culo después del ataque de Pain y el posterior intento de invasión que fue reprendido. Tenemos 3 puntos potenciales para llegar a Megakure a través de su país. 3 fronteras diferentes que tienen que preocuparse por cubrir porque no saben cómo nos acercaremos, explicó Sai, señalando cosas en el mapa proyectado con sus creaciones de tinta. 4 si elegimos serpentear por la espalda y entrar por el lado de Kazenokuni. Norte. Sur. Este. Oeste. No importaba, porque todos los caminos conducían a Ame. Podían golpearlos desde cualquier dirección cardinal, o todos ellos si así lo deseaban. Podrían intentar hacer cosas furtivas e intentar una finta en algunos lados para desviar la atención del verdadero ataque. Simplemente podrían convertir las cosas en una horrible batalla de desgaste. Sin embargo, a Naruto no le gustó esa opción.
Sabía con certeza que Tsunade evitaría esa opción a toda costa y no la culpaba porque él también la hubiera evitado, así que estaba más o menos mal. La mesa. En medio de la reunión, Maki levantó la mano, consiguiendo que Naruto se riera un poco de lo linda que se veía, casi como un niño adulto en la escuela. Tenía que señalarla en lugar de decir palabras para concederle permiso para hablar solo para evitar reírse abiertamente. Pregunta. ¿Por qué revisamos esta información y tratamos de procesarla nosotros mismos? Preguntó Maki con bastante astucia, sabiendo completamente cuál se suponía que era la puntuación para Root cuando llegó a cómo se llevaron las cosas. Shikaku Nara es el hombre que está creando los principales planes de invasión, y Naruto Senpai se incluirá en ello sin lugar a dudas, así que incluso si hiciéramos un plan aquí, no hay razón para creer que incluso podríamos usarlo. Para no ser negativa acerca de nada, ella solo estaba siendo realista acerca de todo. ¿Por qué estamos revisando esto nosotros mismos? Naruto no tuvo ningún problema con esa pregunta. Tenía mucho sentido en la superficie, y a pesar de supuestos extremadamente sensibles y de alto rango en una organización clandestina, eran todavía adolescentes que por supuesto no entenderían todo sobre sus responsabilidades. Con toda honestidad y actualidad, Maki tenía razón, porque parecía como si estuvieran perdiendo el tiempo. Nada de lo que dijeron realmente importaba en el gran esquema principal de las cosas, porque el comandante Jounin era el hombre con el plan y sería el que pondría las cosas en piedra. Eso no fue ninguno de ellos. Ese fue Shikaku Nara. Los tres eran Root. Nadie más fuera de la organización sabría qué se les ocurrió, por qué lo estaban haciendo o incluso si estaban haciendo algo. Ellos no estarían trabajando con fuerzas convencionales, y no tenían lo suficiente por sí mismos para organizar una invasión funcional. Root era la más negra de las operaciones encubiertas, no una fuerza de combate principal. Sacaron a Takegakure con relativa facilidad en una sola incursión nocturna debido a la falta de conocimiento sobre su existencia y su visión de túnel en el campo de batalla en lugar de apuntalar sus propias defensas en el frente. Esa mierda no funcionaría con Ame. Ya lo habían intentado en diferentes circunstancias y fallaron. Entonces, ¿por qué estaban repasando todo esto? ¿Por qué Naruto y Sai incluso organizaron esta reunión para comenzar sabiendo todo esto? También había una buena razón para ello. Bien por el razonamiento de Naruto. No necesariamente de Maki una vez que descubrió lo que estaba pasando. Y tampoco por el razonamiento de nadie más si se trataba de un ser lógico en lo más mínimo. Vamos a repasar esto nosotros mismos, porque creo que voy a estar a cargo de cómo manejar a Pain. Naruto le dijo, siendo deliberadamente vago en cuanto a exactamente por qué estaban tratando de resolver la logística de acercarse a Ame cuando había alguien más inteligente y mejor equipado para el trabajo que ellos ya estaban realizando esa tarea para el ejército regular. Ojos grises curiosos parpadearon una chica que simplemente no entendió lo que eso tenía que ver con el estudio de las fronteras del territorio controlado por Ame. Lo siento, pero no entiendo por qué eso importa, senpai. Aún necesitas estar cerca de Amegakure antes incluso comienzas a preocuparte de cómo vas a luchar contra ese hombre. Iba a ser una batalla solo para acercarse lo suficiente como para preocuparse por cómo se haría la aproximación final. En todo caso, ella esperaba que comenzaran con el área directamente alrededor de Amegakure, ya que era allí donde Naruto realmente tendría rienda suelta para tomar el control de su propio destino. Tanto Naruto como Sai se miraron, el último gesticulando con la cabeza para decirle lo que habían funcionado como plan y el primero poniendo los ojos en blanco por tener que hacerlo él mismo. En serio, Sai era técnicamente el que era su jefe hasta que Naruto se convirtió en Hokage. Podría haber abierto la boca en cualquier momento para tratar de ayudar a que todo esto fuera más fácil. ¿Por qué quería que Naruto le explicara todo? Lo más probable es que fuera porque se divirtió al ver a Naruto tratando de justificar las cosas estúpidas o imprudentes que planeaba meticulosamente hacer de antemano a la mujer que se supone que ha sido condicionado desde la infancia para ser su esposa. Definitivamente por eso. Ese bastardo estaba sonriendo. Sai no sonrió a menos que estuviera jodiendo con alguien. En su esfuerzo por comprender las relaciones humanas, Sai parecía desarrolló una especie de alegría perversa al meterse con su segundo al mando directo, Maki, y la única forma efectiva que había encontrado para hacerlo era usar a Naruto. Él era el único sujeto que podía irritarla, por lo que Naruto era el arma de Sai de elección para usar en la pobre chica. Lo que también lo hizo doblemente entretenido para él cuando pudo guiar a Naruto para que se volviera conscientemente y lograra que Maki rompiera los protocolos emocionales. ¿Está bien, Maki-chan? ¿Alguna vez has oído hablar del término salto halo? No lo creo.
¿Debería haberlo hecho? En realidad no, pero no te preocupes, porque hay una razón para eso. Eso es porque Saiko Wai y yo lo inventamos hace unos días. No había forma humanamente posible de hacer eso. Introducción suena más sospechosa. Esa fue la forma tímida en la que Naruto habló cuando supo que lo que fuera que dijera a continuación no les iría bien a sus seres queridos. Maki ni siquiera necesitó escuchar nada más salir de su boca antes de que ella ya supiera que esta explicación iba a ser estúpida y o imprudente. Por favor, senpai, por supuesto, continúa. Su tono no podría haber sido más frío si hubiera sido el propio Danzo quien hablaba. Incluso su postura corporal, a parecer como si no le importara la idiotez que estaba a punto de escuchar, era algo que habría venido directamente de él. Naruto Uzumaki, el hombre que había matado al maestro títere de Akatsuki en quizás la batalla a mayor escala librada en Inokuni en los últimos 20 años, estaba a punto de ser sacudida por una kunoichi Rotambu de 5 pies y 90 libras. Y él también lo sabía. Sai era un terrorista psicológico. Ni siquiera habían comenzado realmente el verdadero propósito de la reunión, y él ya sabía que esta iba a ser una conversación divertida para los compañeros de la infancia. Sí, fue solo una explicación casual de uno a otro, y resultó ser un espectador presente sin interés en el procedimiento alguno. Dejando a un lado el hecho de que tenía tanta responsabilidad por la creación general del concepto de salto halo como Naruto, por supuesto. Nadie tenía derecho a juzgarlo. Esa pelea con el Zetsu original combinado con la cantidad de tiempo que Sai había pasado coordinando a Rod para ayudar a la aldea a luchar contra el ejército Zetsu blanco fue difícil, y lo único que obtuvo al final de la batalla y unos días de curación después fue una explicación de cómo se suponía que funcionaba un tonto choca esos 5 de Naruto. Que se joda. A cambio, podría divertirse explicando a su esposa política elegida a dedo la ciencia de por qué lo que acababa de mencionar era un método tácticamente efectivo de logrando su objetivo, y más que una forma extravagante de suicidio. Ver ese desajuste fue su recompensa por un trabajo bien hecho. XXX, a Megakure no Sato, Torre de Pain, todo el pueblo estaba decidido a fortificarse en preparación por lo que seguramente sería la inminente invasión del enemigo. Uno ya lo había intentado y su dios había reprendido a los tontos antes de que llegaran a señalar y gritar a Ame. No fue una tarea tan difícil de hacer, principalmente solo una cuestión de asegurar que se establecieran procedimientos de escape de emergencia y que las orillas exteriores de la aldea estuvieran listas para hacer retroceder a un enemigo. Debido a estar rodeado por el gran lago alrededor de su aldea, y las largas llanuras alrededor de eso, era un lugar donde podrían ver un acercamiento que viene de cualquier lugar, incluso si el ataque pudiera venir de cualquier lugar. Había muchos lugares desagradables en el camino hacia la aldea que podrían empantanarse y disuadir a una fuerza de asalto por completo. Eso no fue solo la suerte lo que evitó que Megakure fuera conquistada a pesar de la cantidad de guerras que se habían librado entre las otras naciones más importantes que habían devastado sus tierras. No te preocupes por nada. Nagato le dijo a Konan, capaz de verla. Mirando hacia el pueblo desde su silla de mando mecánica, no dejaré que nadie se acerque a nuestra casa, y con tu jutsu como último recurso, nadie destruirá este lugar. ¿Tienes un plan? Hago. El corazón de Konan se llenó de esperanzas que Nagato había conservado los rasgos de liderazgo que uno esperaría de alguien en el que había puesto toda su fe. Los destruiremos, romperemos la parte posterior de su ataque. Nada en el plan ha cambiado. Y su corazón se hundió. Con todo lo que había sucedido desde la muerte de Yaiko, el torbellino de eventos en el ascenso de Akatsuki y los últimos 2 años de sus planes llegando a buen término, ella había perdido un punto que era extremadamente notable ahora que todo estaba en marcha. Mostrar en una escala mayor. Nagato no tenía las verdaderas cualidades de liderazgo que se necesitaban en un gobernante destinado a liderar una aldea oculta. Era tan simple como eso. Tobi, Madara, como quisieras llamarlo, él realmente había sido el Kagar. Todos los planes para Akatsuki que habían sido más intrincados que dividir a los miembros en grupos y seleccionar a qué Biju enviarlos después, todos los planes que realmente se habían presentado para obtener su poder y sacudirla el paisaje para sentar las bases para ellos había sido facilitado por su benefactor enmascarado. La agitación en Kiri que los llevó no solo a establecer una situación en la que luego podrían llegar al Zambi sin enfrentarse a un pueblo, además de resultar en la obtención de los servicios de Kisame Oshigaki. Tobi.
El intento fallido de obtener el Kyuubi que resultó en la muerte del tal vez el mejor Hokage en generaciones, una superpotencia en el mundo ninja perdiendo poder significativo en una noche, y lo que finalmente preparó el escenario para el exterminio del clan Uchiha, debilitando aún más a Konoha, y la inclusión de Itachi Uchiha en sus filas. Tobi. Hubo otros incidentes en la mejor parte de los últimos 17 años más o menos, eso también sería un gran ejemplo de esto. Nagato había sido una ejecutiva que tenía poder sobre el resto de Akatsuki, y el simple concepto de la tarea de capturar al Biju, a pesar de su importancia y peligro, era una operación sobre la que cualquiera de los miembros de Akatsuki podría haber tenido el control general. Aparte de decir a quién ir, dónde y cuándo, ser el líder de Akatsuki no significaba nada. Todos habían sido cuerpos, encargados de recolectar el Biju en lugar de Tobi. Nagato era el líder mascarón que dirigía al resto de ellos con la ilusión de poseer un poder real en Akatsuki, ya que Tobi nunca había tratado de controlar cómo hacía las cosas. Todos los caminos lo llevaron a coleccionar el Biju. Cómo llegó allí nunca importó porque sabía que Nagato lo haría independientemente. Cuando el alcance de su operación se expandió más allá de solo 9 o 10 personas que de alguna manera habían sido coaccionadas o intimidadas para unirse a la organización, después Nagato había logrado uno de sus sueños al matar a Anzo y apoderarse de Ame. Lentamente, sorprendentemente se hizo evidente que Nagato no era experta en ser responsable de tanta gente. Las consecuencias inmediatas después de que él se hizo cargo se había enmascarado esto hasta donde los ojos de Conan habían podido ver, con el incidente que involucró a Jiraiya y Naruto y la eventual declaración de guerra alrededor de 2 meses después. Pero en todo ese lapso de tiempo, la calidad de vida en Ame había disminuido abruptamente. Los reveses después de las victorias iniciales en la guerra lo habían iluminado, pero siempre obediente a la causa de apoyar a su amiga de la infancia, los ignoró. Después de la guerra todo mejoraría. Eso fue lo que se dijo a sí misma. La guerra trajo dificultades a montones, y después de que ganaran y lo lograran, todo el cielo sería el límite. Estos fueron los pensamientos que usó para nublar la perspectiva lógica que debería haber tenido con respecto a la situación de su hogar. Nagato simplemente no tenía la capacidad de ver lo que estaba frente a él que era necesario para ejecutar el día a día de una aldea. Akatsuki no tenía jerarquía. Era Nagato diciéndoles a los demás qué hacer, y funcionó porque su tarea era simple, y eran solo 10 de ellos en su apogeo de mano de obra. Trató de ejecutar Ame de manera similar. Daría órdenes generales. Emitir órdenes generales a toda la población. Después de hacerse cargo, había matado a todos los que estaban vinculados al gobierno de Anzo, básicamente despojar a toda la jerarquía de gobierno y nunca había sido reemplazado, por lo que no había control de calidad, ni microgestión. Un pueblo escondido corría como una máquina, con partes integrales que eran necesarias para asegurar que la parte principal fuera capaz de hacer lo que necesitaba. Tenía que funcionar así para prosperar, pero eso no existía aquí. No existía un sistema de mando. ¿Cómo podía creer que todo seguiría funcionando de la forma en que lo habían diseñado originalmente? Después todo lo que había sucedido, después de que todo se redujera a ellos dos y al pueblo que los rodeaba provocando la ira de los 5 principales pueblos ocultos, 4 de los cuales estaban alineados, apestaba a locura. Esto no lo haría arrastrar a todo el pueblo con ellos, ¿verdad? No pudo. Incluso como estaba, Nagato no permitiría que algo horrible le sucediera a Ame, ¿o sí? Por encima de todo, este fue el lugar que juraron ante todo, por encima de todo sino, para protegerse de las injusticias de los pueblos más grandes. ¿O lo había olvidado? XXX, Konohagakure no Sato, techo de la academia, con el cierre del frente oriental de Konoha, muchos ninjas llegaron a casa a tiempo para los funerales de la defensa de la aldea, incluso regresando con cuerpos de su teatro de la guerra para enterrar y presentar sus respetos también. Fue un momento de cierre para aquellos que habían estado luchando tan duro en el campo de batalla, y el pueblo cerró durante unas horas durante la duración del servicio. Pero solo podría durar tanto tiempo. Al igual que la máquina que era, todavía quedaba trabajo por hacer, y los que estaban dentro de los muros del pueblo seguían siendo fuertes. Mañana fue el día en que los que estaban destinados a salir para unirse a la división en el frente occidental debían ser enviados. Todo estaba llegando a un punto crítico. La mayoría de los ninjas que sabían que iban a ir caminaban por el pueblo con nerviosismo pavoneándose. Esta gente estaba hombro con hombro con sus camaradas de confianza y todavía estaban nerviosos. Había un hombre que había decidido que le correspondía a él adoptar su propio enfoque para evitar de que se perdieran más vidas. Si esto funcionara, no solo Xa ninjas mueren, menos ninjas de Ame morirían también.
Solo quedaba un obstáculo y la generación de Naruto habría sobrevivido a su primera gran guerra. Con suerte, nunca llegaron a ser más grandes que esto. Así que la única otra persona a la que le dije mi plan asesinar a Pain todavía está enojado conmigo, lo cual es genial. Naruto terminó sarcásticamente a Jiraiya mientras los dos se sentaban en la parte superior de la academia mirando hacia la ciudad. Por cómo reaccionaste ahora, probablemente no vaya, cuéntaselo a nadie más hasta que yo lo haga. Él pensó que era una gran idea. Primero que nada, mocoso. Jiraiya dijo con una mirada seca en su rostro, no confío en los planes que vienen con sus propias siglas, especialmente cuando el que hizo el plan hizo el acrónimo correspondiente. En segundo lugar, diga que su pequeño plan no hace que se cague la columna vertebral o que no lo detenga después de entrar. ¿Cómo diablos planea salir después de terminar el trabajo, en una caja? ¡No! Tengo un plan, confía en mí. ¿Puedes confiar en mí? Esto es para lo que fui hecho. Solía hacer infiltraciones de rango S todo el tiempo hasta que tú y yo arruinamos el último ename. Entonces Tsunade Bachan me retiró de él. Cada fibra de mí me está gritando que le diga a Tsunade Ime lo que vas a hacer, pero diablos, soy 0 de 2 cuando se trata de cualquier cosa que tenga que ver con Amegakure, así que qué sé yo. Bueno. No le vas a decir a nadie lo que vas a hacer tú. Nope. Jiraiya le envió a su último alumno una mirada de advertencia, chico, hacer algo tan idiota como lo que Naruto estaba planeando intentar era una cosa. Hacerlo todo solo era otra. Haciendo algo tan idiota solo sin informar a un alma lo que ibas a hacer, incluso cuando ibas a ser el punto focal de una gran acción militar, era demasiado. Pero Kyofu, si le digo a Shikaku lo que quiero hacer y él está de acuerdo, va a alterar todo plan del acercamiento del ejército, porque él hará todo lo posible para asegurarse de que no entre sin algún tipo de salida. Naruto razonó con su padrino, eso no va a funcionar. Cuantas más personas participen en esto, menos posibilidades tendrá de irme sin problemas. Sonaba tonto, pero el hecho era que tenía cierta credibilidad. 1000 malditos ninjas buenos ni siquiera pudieron ver a Amegakure. Cientos de Anbu Raid solo entraron en Ame después de que Naruto y Jiraiya hizo la mayor distracción en la historia al luchar contra los 6 senderos de Nagato, Konami y una cuarta parte de los ninjas estacionados en la aldea. 2 personas habían sido demasiadas. Jiraiya y Naruto habían entrado solos, solo ellos dos, y tomó métodos duros y minuciosos para ocultar su inserción. Habían sido atados antes de que siquiera comenzaran a cruzar el río desde uno de los pueblos periféricos. Esa lluvia de Nagato era el radar, y no había forma de evitarlo. Que no sean 2. En primer lugar, estaba debajo de la forma en que Iwa planeaba probar antes de que se adelantaran, pero se habían acercado demasiado al túnel. Habían estado bajo la lluvia incluso antes de establecer su campamento base. Luego estaba el segunda forma. Un poco más complicado de ejecutar. Encima de eso, Naruto todavía estaría con la fuerza de ataque principal. Realmente no sería él. Sabes que Tsunade te va a cortar la cabeza y ponerla en una estaca con tus bolas colgando de tu boca si se entera. Ella lo entenderá después, no importa cómo resulte. Todos los demás Hokage murieron arriesgando su cuello por sí mismos para proteger su aldea o su gente. Era hora de que ese pequeño requisito fuera cumplido por Naruto, a menos que ella lo sepa ahora. ¿Cómo pudo ella, la bola de cristal de Sarutobi-sensei? ¿Crees? Quizás estaba mirando a uno de ellos o a ambos. No era como si estuvieran tratando de ocultar sus firmas, y todos ustedes lo que necesitaba era la capacidad de fijar uno que conocías dentro de los límites de la aldea. Estoy bastante seguro de que descubrió cómo usarlo después de 4 años, incluso si no viene con instrucciones. Naruto agregó con una sonrisa, esa cosa es mágico. Me lo tiró a la cabeza hace mucho tiempo y ni siquiera se rascó. Jiraiya se rió entre dientes y le dio un puñetazo a Naruto en el hombro. ¿Alguna vez te he contado sobre el momento en que acabé robándole esa cosa a Sensei? No tú. ¿Lo robó antes? ¿Por qué? Jeje, bueno, él tenía al menos una de repuesto, ¿y recuerdas esa historia sobre cómo Tsunade casi me golpea hasta matarme por encontrarme mirándola? ¿Sí? Oh, de ninguna manera. No lo hiciste. ¿Cómo crees que lo hice en persona? No, lo tuve durante 3 semanas, y luego el maldito Orochimaru decidió que tenía moral sobre algo. Jiraiya personalmente no iría mañana, pero había preparado a Naruto lo mejor que pudo, y podía decir que había estado superado, incluso si Naruto nunca terminó siendo Hokage. Si este era el último día que iba a tener la oportunidad de pasar tiempo con su ahijado, no podía pensar en una mejor manera de pasarlo. Bueno, tal vez podría pensar en una mejor manera, pero Naruto no iría con él a echar un vistazo a las aguas termales.
Tenía suficientes mujeres potenciales en su vida, tanto cercanas como lejanas, por lo que hacerlo era redundante para él. XXX, unos días después, Kumogakure no Sato, oficina de Raikage, vete a casa. Consigue un descanso. Dijo con autoridad a su segundo ninja más poderoso bajo su mando mientras se paraba frente a él, haciendo una solicitud recién salido de una salida en el campo de batalla. Yujito, acabas de tener 10 días seguidos en el campo en el frente de las líneas. No te enviaré al otro lado del continente para participar en esa batalla. Incluso mientras estaba de pie tratando de luchar para que su solicitud se cumpliera, Yujito parecía cansado. Desde que fue de vuelta a la aldea por la escolta de Naruto, ella había sido colocada en las líneas del frente, donde había sido invaluable para disminuir las pérdidas en los días de la ofensiva a campo traviesa. Durante la última semana desde que Kiri había estado haciendo aterrizajes y cambiando con Konoha, Yujito había estado utilizado en el papel de enlace en el que había sido utilizada con Konoha para enseñarle a Kiri sobre la lucha contra el tipo de guerra en la que se estaban metiendo. Con ese trabajo trajo un combate aún más constante, mientras los ninjas de Kiri estaban mojado y hacerse cargo del trabajo pesado de Kumo en los últimos días de ese conflicto. Altos niveles de resistencia o no, su agenda interminable y la naturaleza de su trabajo la habían hecho pasar por alto. Raikage-sama, conozco los peligros de viajando por los países en este momento, y no estoy pidiendo que nadie más venga conmigo. Yujito no pondría a la gente en riesgo así por algo que ella quería hacer. No era realmente una misión que ella quería seguir adelante especial. Era solo que tenía miedo. La única forma en que esto terminaría era cuando Pain cayera, y solo había un ninja de Konoha que ella sabía que estaría posicionado para luchar contra él. Solo quiero ir. No puedo dejarte. Tanto como ha entendido, no estaba dispuesto a enviar a su mejor Jounin que podría dejar fuera de la aldea tan lejos por algo para lo que probablemente ella no llegaría a tiempo de todos modos. Para cuando llegues allí, todo lo importante será encima. A estas alturas, Konoha se había situado durante mucho tiempo en posición de hacer cualquier movimiento que fueran a hacer. Le tomaría de 5 a 6 días incluso llegar allí. Ella se mataría para llegar a tiempo para las consecuencias en el secuelas en el mejor de los casos. Incluso si ella tenía fuertes sentimientos por Naruto, e incluso si él supiera lo importante que era una relación tan cercana e íntima para una Jinchuriki como ella, no podía justificar enviarla allí. Entonces devuélveme en el campo. Yujito pidió, sus músculos se tensaron mientras lidiaba con la negativa de su líder de la aldea, preferiría estar trabajando que sentada y esperando. Otra campaña corta y cuando regresara la próxima vez que pudiera recibir sus noticias del extranjero y saber de una forma u otra lo que había sucedido mientras ella no estaba, cualquier cosa sería mejor que sentarse y esperar. ¿Y con qué estarías peleando exactamente? Preguntó retóricamente. No estoy poniendo regresa y deja que lo mate un ataque o una trampa de la suerte porque su mente está divagando o simplemente porque estaba demasiado cansado para salir de ella. Lo mejor que puede hacer es descansar. ¿O es tu creencia en Uzumaki tan bajo? Una mirada acusadora apareció en sus ojos mientras retrocedía levemente. ¿Cómo pudiste siquiera hacerme esa pregunta? Pero él está en una pelea con un hombre que posee el Rinnegan. Ese chico es más peligroso que su padre. Dijo resueltamente, carece de la habilidad del Iraishin, pero me recuerda mucho a él en más de una forma. Tiene ciertas cualidades que el Namikaze tenía con un aspecto más despiadado para él. Fue derrotado una vez, pero ¿realmente crees que alguien como él perdería 2 veces ante el mismo enemigo bajo cualquier circunstancia? En una batalla directa contra ese hombre, Yujito dijo con un triste movimiento de cabeza, incluso con su dominio del modo sabio, no veo cómo puede ganar. Como se puso de pie, Yujito esperaba algún tipo de arrebato característico de él y estaba preparado para llamar a Maui y decirle que se necesitaba un nuevo escritorio o que se necesitaba arreglar una pared. En cambio, se acercó a ella y puso sus manos sobre ella, hombros, y ese es tu problema. No esperaba que él permaneciera tan ecuánime en su discurso. Para no sonar algo comprensivo, ¿qué? Tus expectativas de sus acciones son demasiado sencillas. Un elaborado, él nunca luchar contra alguien que ya perdió exactamente de la misma manera en que intentó hacerlo una vez. Lo siento. Sonrió a su mejor kunoichi y se rió entre dientes de una manera más cálida de lo que jamás había escuchado que el ninja superior de mal genio le hubiera sonado. Ciertas tierras controladas por Amegakure, sede operativa de Konohagakure. Si nos adentramos más en estas tierras, comenzaremos a ser asaltados por los escuadrones de emboscada Ame. Yamato informó a Shikakunara.
Si bien Yamato podría haber estado al mando de Konoha Operaciones Occidentales, Shikaku era el hombre general al mando de las maquinaciones del ejército y le informó: hemos estado observando con equipos de reconocimiento. Ellos tienen sus propios ojos en nuestras divisiones. Si nos separamos y enviamos una división de diversión alrededor o dejar uno aquí para enmascarar nuestros movimientos, ellos lo sabrán. Amegakure, por alguna razón, siempre había sido extremadamente bueno para evitar que el enemigo se acercara demasiado a su pueblo natal, incluso a costa de permitir fuerzas ninja extranjeras para ocupar otros asentamientos en todo el país. Habiendo sido traídos de la reconstrucción de Suna junto con algunos pelotones de ninjas que habían estado estacionados allí en la misión, en su mayoría pacífica, de proteger a los vulnerables pueblos del desierto, Kakashi estaba dispuesto a presentar sus propios puntos de vista y experiencias de lidiar con Ame. Cada vez que ves lluvia en el horizonte, ese es el truco para su jutsu sensor. Pain es el más fuerte en eso, pero es una técnica enseñado a más de una parte justa de aquellos que han mostrado un servicio ejemplar. Un sistema de marcar a su oficial como Hounin. Shikaku dijo con un clic de su lengua. Superar ese tipo de jutsu sensorial no sería fácil. Casi llovió cada momento de la mayoría de los días en Amegakure. No se habían adentrado lo suficiente en el país para que ese clima se diera a conocer, pero una vez que lo hacían, el enemigo podía usarlo para rastrear su ubicación en todo momento. El ojo visible de Kakashi sea la persona que participa en la reunión de comandantes y su general, el hijo de su sensei y su propio ex miembro del escuadrón Genin. En el segundo que encuentren en qué grupo está Naruto, ese es el que sabrán que es la verdadera amenaza. Gusta o no, Naruto era el único que podía derrotar a Pain. Todos en Konoha lo sabían y todos en Ame también lo sabían. No importa cómo intentaran disfrazarlo con números, o movimientos, o el camino tomado, Naruto era la clave para todo. No importa con quién estaba, de dónde venía, nada de eso importaba. En el segundo en que lo sintieran, sabrían que cualquiera que fuera su capacidad, ese era el método de jaque mate que se usaba contra ellos. Por alguna razón, Naruto comenzó a sonreír frente a todos ellos. ¿Vamos, en serio? Simplemente cruzó los dedos índice y medio de una mano con los de la otra. ¿Cuántas divisiones tenemos? Clones de Naruto. No podías distinguirlos de los artículos genuinos incluso con técnicas de sensor, incluso con doujutsu como el Sharingan o Byakugan. Simplemente tenía que seleccionar uno y activarlo, y esperar que fuera el verdadero negocio. No se podría decir qué grupo era la fuerza de ataque principal si había un clon de Naruto con cada uno. Una sonrisa comenzó a crecer lentamente en el rostro de Shikaku. Cuando comenzó la guerra y Okage-sama te tenía en reserva sentado en las primeras reuniones conmigo, pensé que habías dicho que no eras bueno en estrategia. No soy un general. Naruto admitió. Es por eso que todavía me dices a dónde ir. Aunque soy bueno engañando a la gente. Un asentimiento vino de Shikaku cuando comenzó a sentirse mejor acerca de las posibilidades de mantener bajas sus pérdidas en el empujar más hacia el interior del país. Empecemos a dar los toques finales a la estrategia de avance entonces. XXX, con Naruto, 17.000 pies por encima de Amegakure no Sato. Sí, Naruto era bueno engañando a la gente. Para bien o para mal, la cosa sobre las habilidades de percepción de Pain con la lluvia que había sido destruida y examinada después del desastroso intento de ataque de Iwagakure era su alcance. No podía tener el control de toda la lluvia que caía todo el tiempo. Siendo capaz de manipular cuando llovía era una habilidad poderosa, y eso llevó a profundizar aún más en la habilidad. Su capacidad de sentir era extremadamente poderosa. Más fuerte que el de cualquier otro al que le había enseñado la técnica. Se extendió por millas y millas, pero su efectividad varió hasta que estuvo a 3 millas de Ame. 3 millas, porque esa era la altura de las nubes en el cielo. Si Naruto pudiera moverse lo suficientemente rápido, podría superar la habilidad de la técnica para permitir que Pain sentirlo. Ese tipo de velocidad sería más rápida de lo que un ninja podría correr a pie o moverse en línea directa sin la ayuda de algún tipo impío de velocidad o técnica de espacio/tiempo. No tenía esa opción o esa habilidad, por lo que tenía que ser más estúpido en su enfoque. Estúpido como un zorro suicida, usando respiradores modificados sobre sus bocas que habían copiado en cuanto a tecnología del Shinobi Amegakure. Naruto y Sai se sentaron en la parte posterior de un gran pájaro de tinta que rodeaba el área que habían marcado por encima de Ame. Por el bien de preservar el arma de manera segura en caso de que algo saliera horriblemente mal, Naruto había dejado el Senenki no Ken en casa y en su lugar lo reemplazó con un ninjato normal por el momento. No sabía si se podía sentir o no debido a lo poderosa que era el arma, pero no quería correr el riesgo.
No se trataba de fuerza bruta y de tener un cañón más grande que el otro. Solo necesitaba acercarse lo suficiente para sellar el trato, no bombardear toda la ciudad. Debido al escalofrío de estar tan alto en el aire, -4 grados Fahrenheit, los dos usaban versiones gruesas que cubrían todo el cuerpo de sus trajes habituales basados en Roth. No hay estómago desnudo para Sai a menos que él quería congelación, entonces, sí. Tsunade Bachan me mataría si alguna vez se enterara de que hice esto. Esta es la segunda peor idea que he tenido. Naruto le comentó a Sai a través de una radio bidireccional de onda corta incorporada en las máscaras de porcelana de su caras. Lo malo de esto es, si esto funciona, estoy entrenando a un escuadrón de Anbu para hacer esto después de convertirme en Hokage. Ojalá encuentres una manera para que otros no tan hábiles en la liberación de viento y Senjutsu lo ejecuten. Dijo Sai divertido detrás de su máscara, tendrás que resolver los otros problemas también. Será mejor que no haya otros problemas. Naruto se quejó, recordando cuánta preparación se invirtió en esto con poca antelación. Practicamos esto. Incluso tuvimos a Maki-chan trabajando todo el material médico. Después de que ella había superado lo tontamente peligroso que era todo el esfuerzo, por supuesto. Bueno, en primer lugar, en el futuro podemos idear una mejor vestimenta situacional para la operación. Lo sé. Hace frío como joder aquí. Gritó Naruto con seguridad. No había nada cerca de ellos en más de 3 millas, y eso fue todo hacia abajo, no hay nada que bloquee la luz del sol. ¿Por qué hace tanto frío? No soy un científico, Naruto-senpai. No podría decir. Sai respondió con su manera eficiente y seca de hablar. ¿Es esto realmente lo mejor para pasar el último minuto antes de la hora cero hablando? Había cosas mejores, como repasar el plan una vez más, o hablar sobre el plan de contingencia en caso de que el aterrizaje de Naruto no estuviera disponible. Me pregunto, si escupó ahora mismo, ¿podría ganarle a Milo Oji a la ciudad? Bueno, ese fue un pensamiento aleatorio para la situación en la que se habían encontrado, además de tremendamente atípico. Yo no lo haría. Recomiendo preocuparse por eso ahora mismo. Lo sé, estoy nervioso. Si esto no funciona, tengo exactamente la mitad de mi chakra para trabajar. Tienes 15 minutos para hacer esto sin importar qué. Lo sé, Sai. Tenía razón allí contigo cuando estábamos haciendo el plan. No voy a olvidar un paso. Supongo que yo también estoy nervioso. A cambio, Naruto simplemente le dio una palmada en el hombro a su menor antes de que se dirigiera a la parte inferior del pájaro donde se quedó con chakra, se agachó y se preparó para lanzarse hacia abajo en cualquier momento. Kurama, Sage Mode activado, y recuerda, estás apuntando a la gran y llamativa torre del medio. Sintiendo el lavado de la energía natural siendo regulado dentro de él, Naruto dejó escapar un suspiro y permitió que su ojo Sharingan se mostrara detrás de su máscara. Creo que estoy listo para los 2 minutos más aterradores de mi vida. No importa que senpai pase o no esta misión, tienes que durar 15 minutos comenzando. Mirando el reloj y sincronizado en su brazo, Sai cronometró el momento exacto de comenzar la misión perfectamente. Ahora. Naruto saltó tan fuerte como pudo, apuntándose directamente al suelo. La fuerza casi interrumpió el vuelo. Patrón del pájaro de Sai, pero simplemente usó el retroceso para darle la vuelta y enviarlo de regreso en dirección a Konoha. Mientras volaba, giró la cabeza a tiempo para ver a Naruto caer los primeros miles de pies en las nubes de lluvia. Me caigo salió según lo planeado. Naruto usaría los principios de su capacidad de vuelo Burst Limit para reducir la velocidad y detenerse a baja altitud después de insertarse en la aldea más rápido de lo que la lluvia podía soportar. Dependiendo de dónde aterrizó y lo suave que fue el aterrizaje, Naruto pudo infiltrarse en la torre de Pain sin tocar el suelo. Ahí fue donde entró en juego el Sharingan. El Sharingan junto con el modo sabio le permitiría a Naruto no solo analizar su rápido patrón de descenso y su trayectoria a mitad de caída, le permitiría a su cuerpo los reflejos para alterar sus movimientos según sea necesario para guiar su camino sin problemas. El trabajo de Sai estaba hecho. No había nada más que pudiera hacer realmente, había cumplido su tarea. El resto depende de Naruto poner fin a esto. Mientras Naruto volaba hacia abajo a través de las nubes, en cuestión de 5 segundos había bajado unos pocos miles de pies para comenzar a pasar a través de las nubes de lluvia, emergiendo por el otro lado empapado. El objetivo circular que era Amegakure se hizo más y más grande a medida que se acercaba a él. En la cabeza de Naruto contó los segundos que necesitaba antes de que fuera necesario aplicar los frenos de aire, por así decirlo. Sería descubierto y recogido del cielo antes incluso de aterrizar. ¿Algo saldría mal y haría que se convirtiera en una mancha en el suelo? No. Al diablo con eso.
Iba a sobrevivir a esto. Iba a llegar a casa. Había demasiada gente esperándolo. Demasiados gente a la que dejaría colgando si fallaba. Esto tenía que hacerse antes de que Konoha intentara avanzar y avanzar. Naruto esperó hasta que pudo distinguir las agujas de los rascacielos y comenzó a ralentizar su descenso con un águila extendida. Postura, bombeando chakra del viento delante de él para prepararse para el eventual jutsu que desafía la gravedad necesario para completar el salto. Fue algo gracioso. Todo esto comenzó con una misión de infiltración de rango S en lo que era un ex miembro de Akatsuki en Orochimaru, y ahora estaba terminando en otro miembro de Akatsuki años después. Ojalá este termine mejor que el anterior. De cualquier manera, se sentía como si las cosas hubieran cerrado un círculo. XXX, Torre de Pain, Konoha no vencer a Megakure en el golpe cuando se trataba de restablecer las líneas de batalla. No importa qué tan rápido cambiaran las cosas para el movimiento en la aldea, no importaba. En el momento en que Ame se dio cuenta de que Kusa estaba perdida porque abandonaron el barco que se hundía luchando contra esa campaña y partieron para apuntalar las líneas de su propia nación. Incluso con las órdenes bastante vagas de Nagato sobre cómo manejar la amenaza de invasión, todavía había suficiente escasez de ninjas que habían sobrevivido. Anzó para saber exactamente cómo los habría hecho salir y evitar que los enemigos llegaran a las puertas. Había sido eficaz, nunca se había descubierto y no se había oxidado en esa eficacia en más de 20 años. Agregado en la parte superior de eso, Nagato realmente sabiamente enseñar a docenas de ninjas de alto nivel Ukoji Zai no Jutsu, Rain Tigere no Jutsu, era algo que había hecho que hizo que la habilidad militar de Amegakure fuera más fuerte en su conjunto. Nagato se estaba preparando mente y cuerpo para la próxima campaña defensiva. Se esforzaría más, dividiendo el uso de sus senderos donde fuera necesario cuando los informes de las batallas se filtraran a él en tiempo real. Toda mi vida me ha estado preparando para este momento, pensó para sí mismo, respirando profundamente mientras terminaba su meditación introspectiva. Este era un momento en el que necesitaba la mayor claridad que jamás había tenido con respecto a su objetivo general, la idea de que pueden entrar en un lugar donde nunca han ganado, a un pueblo y un país que nunca ha sido conquistado, arrogancia. A esto se referían como el silencio antes de la tormenta. La tormenta que provocaría. Solo había un ninja del nivel de un Kage, dejado en las fuerzas actuales de Konoha que sin duda vendrían por él e intentarían encontrar sus senderos en el campo de batalla. Necesitaban uno para enfrentarse a él, y el único que poseían en ese momento ya había sido aplastado por él. Como él mientras contemplaba las cosas para sí mismo, una figura vestida de oscuro y con una máscara de porcelana trepó desde debajo del balcón en el extremo izquierdo de la habitación, protegido de la lluvia por el toldo que lo cubría completamente desde arriba. No hace falta decir, Nagato no era lo que Naruto esperaba. Tuvo que quitarse la máscara solo para asegurarse de que lo estaba viendo bien. Maldito Sharingan. Tenía que asegurarse de que lo que estaba mirando era el hombre mismo. Cabello rojo enmarañado, piel como pálido como la muerte, demacrado hasta el punto de ser piel y huesos, atascado lleno de varillas más extrañas en su espalda que una estación de retransmisión de radio en su espalda, confinado a lo que solo podría considerarse una silla de ruedas accionada por chakra. Mierda. Esto fue un vergüenza. ¿Qué tipo de ser humano debería tener que existir así? Después de todo lo que Jiraiya le dijo que recordaba sobre sus primeros estudiantes, esto fue nada menos que una maldita vergüenza. Pero también, sin dudarlo de su parte, Naruto rápidamente reconoció que este hombre era un genio. Por mucho que odiara las entrañas de Pain barra Nagato, no había nada más que respeto por parte de Naruto en cuanto a lo que este hombre logró lograr con lo que era. Él había traído al elemental naciones casi de rodillas en este lamentable estado de vida. Había sido impresionante aprender la verdad de la técnica antes, cuando Jiraiya había explicado lo que había descubierto, pero ahora en lo que a Naruto se refería, después de ver al usuario del jutsu de primera mano, los 6 caminos de Pain eran la mayor demostración de humo y espejos a los que podía decir personalmente que había sido sometido en toda su vida. Estaba a la altura de Danzo manteniendo su condición de discapacitado durante décadas. Para enmascarar sus implantes Sharingan. Estaba a la altura del estado de agente doble de Itachi Uchiha en Akatsuki. Sin duda. No hay duda en su mente. No podía hablar de las otras dos cosas, pero esto se incluiría en los libros de texto en el futuro, para llevar a casa a todos los estudiantes ninja esperanzados de lo que significaba cuando se les dijo la importancia de mirar debajo. ¿Quién hubiera asumido que el mayor terrorista que el mundo ninja había conocido en su estado actual de existencia era este esqueleto de un hombre?
Un hombre que parecía dispuesto a derrumbarse en cualquier momento. Naruto simplemente se paró frente a Nagato y se maravilló, este es el hombre que casi destroza el mundo. Fue casi demasiado surrealista para el estómago. Abriendo lentamente los ojos, Nagato no pareció para nada sorprendido de ver a Naruto parado frente a él. Su primer instinto fue gritar de asombro y preguntarse cómo estaba parado allí ante él, pero después de matar Tobi, no debería sorprenderme. De todas las personas que alguna vez han intentado asesinarme, nadie había estado tan cerca antes. Y sin embargo, no me has matado. Naruto, habiendo desactivado desde hace mucho tiempo el modo sabio por el bien de sigilosamente después de aterrizar de manera segura, sacó el rebreater conectado al tanque de oxígeno portátil en su espalda de su boca. ¿No vas a preguntar cómo entré? Se me pasó por la cabeza. Nagato admitió. Supongo que no te importa sentir tanta curiosidad, una pequeña parte de mí desde que fuiste tú quien lo mencionó. La última vez que te inmiscuiste en mi dominio, te descubrí antes de que empezaras a cruzar el agua alrededor del pueblo. Tuve que inventar algo para superar tu sensor de lluvia. ¿Sabías que cuando pasas entre las nubes hace mucho frío aunque el sol está ahí? Porque no lo hice hasta hace unos días. Deja que un estudiante de Jiraiya Sensei intente el suicidio. Parece que nunca decepcionará al final. De vuelta a ti. Los dos se quedaron en silencio, y Naruto vio lentamente el rostro de Nagato transformarse en uno de creciente ira por algo que Naruto solo podía adivinar. Después de lo que había hecho antes de dirigirse al piso superior, tenía una idea bastante clara de cuál era el problema. Naruto negó con la cabeza y señaló hacia abajo, indicando los pisos debajo de ellos. Si estás esperando en tus senderos para entrar aquí, sigue esperando. Sosteniendo uno de los piercings que eran el sello distintivo del jutsu característico de Nagato, se aseguró de que se viera claramente antes de tirarlo al suelo. Realmente no aprecié que tomaras el cuerpo de Danzo Hiji por eso. Dijo algo sombrío. ¿Desactivó el caminos? No, eso no fue posible. Pero aparentemente sabía cómo funcionaba el jutsu, de lo contrario habría desactivado los senderos y tal vez destruido él. Subió a la cima para asegurarse de terminar las cosas, lo que significaba que conocía a Nagato. Estaría allí sin sombra de duda. Cuando no estaba usando los cuerpos y los tenía almacenados, Nagato apagó la conexión entre ellos y él. De esa manera podría descansar y conservar el chakra porque requería un flujo constante para usar el jutsu. Maldición. ¿Por qué? Esa pregunta al azar confundió a Naruto. ¿Qué quiso decir él? ¿Por qué más habría hecho algo de esto? Estaba tratando de arrastrar a todos los ninjas del mundo a un estado de falsa adoración de ídolos y terror. Nagato no era preguntando por qué Naruto estaba allí para matarlo, sin embargo. No le estaba preguntando nada a Naruto. Le estaba haciendo una pregunta al cosmos. ¿Por qué me darías todo este poder? ¿Me harías pasar la vida que tenía? ¿Me mostraste el verdadero camino hacia cambiando este mundo para mejor? Nagato dijo en voz baja, los ojos se volvieron hacia el cielo. Permíteme acercarme y luego tomarlo todo con las manos de uno de ellos. Los propagadores de lo que hace que este mundo esté tan enfermo en el dentro. Naruto no se inmutó ante el repentino cambio de tono cuando Nagato escupió su mensaje con odio. Al principio no tenía nada que decir a cambio. Este tipo de retórica se había arraigado en él, y las acciones de Naruto durante su última reunión y la guerra en general no habría hecho nada para darle el tipo de postura para refutar tal. Él era un asesino. Mató gente. Él sabía esto. Más personas que lo enfrentaron en batallas reales murieron de las que sobrevivieron. Él había llegado a un acuerdo con justo lo que era hace mucho tiempo, porque eres un mesías de paz y todo eso. El rubio con la cara llena de cicatrices murmuró a cambio. Admitiría todo lo que acabas de decir, si no hubieras pasado los últimos 20 años tratando de acabar con el mundo como nosotros. Lo sé. Yo mato, pero Road nunca mató a civiles. Incluso cuando saquearon Takigakure, los objetivos eran extremadamente detallados para un ataque terrorista de esa naturaleza. Nunca traté de justificar ninguna muerte que hice diciendo que era una especie de dios. Nadie que apoye este sistema canceroso es inocente. ¿En serio? ¿Cuántos civiles en Suna mataste cuando lo aplastaste? Y recuerdo haber escuchado a la gente decir que no solo mataste a Anzo y a las personas leales a él, sus familias. Mataste a la familia de Anzo, hasta los niños. Los niños sin entrenamiento. Los niños pequeños que ni siquiera eran ninjas. ¿Quién eres tú para cuestionar mis acciones? Nagato respondió. Tú, que fácilmente reclamas tus fundamentos en ROT, organización más impregnada de violencia y la continuación del conflicto armado en el mundo que cualquier otra que yo pueda mencionar.
Solo dije que nunca justifiqué nada de lo que hice. Pero tú todavía lo estás. Naruto no levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. Su punto podría ser expresado sin tener que gritarlo en la cara de Nagato. Si tan solo salieras y dijeras la verdad, creo que podría tener algo de respeto por ti. ¿Por qué te acercaste tanto? Naruto sostuvo su dedo índice y pulgar a menos de 1 pulgada de distancia para enfatizar, para cambiarlo todo. Dices eso como si hubiera terminado. El frente de la silla se abrió y disparó una varilla receptora de chakra negra larga directamente al pecho de Naruto, solo para encontrarla cortada de distancia con una extracción rápida de la espada de Naruto. Yo solo quiero entender. Naruto dijo, como si no acabara de ser atacado por el jefe de la CNF, el jefe de Akatsuki y su enemigo, ¿qué hace que alguien piense que es un dios solo porque tienes un bonito par de ojos fuertes? ¿Por qué cree que tiene derecho a emitir un juicio y mostrarle al mundo lo que es el dolor? ¿O qué hace que Megakure sea tan prístina e inocente en comparación con el resto del mundo? ¿Cómo podría alguien como tú entender? Eres una plaga en el planeta que solo puede destruir. Puedo dar vida tan fácilmente como puedo quitarla. Este no es el pico de mi poder. Hasta que hayas vivido la vida que tengo, hasta que hayas soportado la lucha constante que tengo sobrevivir día a día, visto la crueldad de las aldeas principales y visto la traición, nunca lo entenderás. Naruto simplemente se encogió de hombros y miró a su alrededor como si esperara que comenzara algún tipo de orquesta. ¿Tus padres murieron enfrente de ti? Los míos también. Y ambos recuperamos a las personas que lo hicieron, solo que me tomó más tiempo. ¿Tu amigo murió en tus brazos? Solo tuve que sacarle piercings al hombre que creía en mí lo suficiente como para apostar todo lo que construyó desde él sobre mí, porque estabas controlando su cadáver. ¿Cuál es tu punto? Lo que quiero decir es que le han pasado cosas peores a mucha más gente. Bienvenido a la vida. Aguanta. Los ninjas no pudieron poner excusas para convertirse en psicópatas. Tú perdí ese derecho en el momento en que asumiste el estilo de vida de las personas que se entrenan para aprender a lidiar con matar personas y luchar contra otros que están completamente dispuestos a hacer lo mismo a cambio. Me lo tragué. Nagato escupió amargamente, esos dos acontecimientos me iluminaron y formaron quien soy hoy. Me convertí en un dios que guiará al mundo hacia la comprensión al infligirle una pérdida y un dolor inconmensurables. Naruto simplemente negó con la cabeza, parece que has tenido una vida difícil, aunque, como dije, nunca lo entenderías. Es bueno que se acabó. El ninjato corriente de Naruto se enterró a través del pecho de Nagato y se encontró retorcido más profundamente por su dueño antes de que la víctima pudiera reaccionar. En un intento por evitar perder el tiempo en alguna batalla ideológica por más tiempo, Naruto activó el modo sabio en el acto para cubrir incluso la corta distancia de 10 pies que le tomó llegar a su objetivo, girando constantemente la hoja más profundo y más profundo hasta que el guardia tocó el pecho de Nagato. Naruto puso una mano sobre la boca de Nagato, amortiguando cualquier ruido de dolor que hubiera hecho. Su cuerpo físico era demasiado débil para hacer algo que pudiera expulsar al joven asesino en lo más mínimo. El problema contigo no es que hayas empezado todo esto. Verás, hace mucho tiempo, acepté el hecho de que la gente va a hacer lo que está motivada para hacer. Le susurró Naruto mientras Nagato continuaba luchando físicamente. En vano, su vida se le escapaba mientras Naruto continuaba torciendo la espada cuando no había forma de apuñalar más profundamente. No, lo que realmente odio de ti es que arrastraste tu casa, llena de gente que creía en ti, que tú se suponía para cuidar primero y proteger, a tu pequeño problema con el mundo. Podrías hacer lo que quisieras. Había una excusa razonable para hacer casi cualquier cosa como un ninja a un ninja, pero en el momento en que asumiste el liderazgo de un país con gente para hacer lo correcto, y los usaste como nada más que vehículos para vengarte, no merecías el honor de ser ningún tipo de líder. Con su paz hablada, Naruto movió su mano de la boca de Nagato a la parte superior de su cabeza. Rasengan, esfera en espiral. Tome el principio de formar un Rasengan dentro de un globo sin reventarlo, agregue años de experiencia formándolo de varias maneras y aplíquelo a la cabeza humana. No pudo ver exactamente lo que ese jutsu hizo en el interior del cráneo de Nagato, pero de nuevo no necesitaba esas pesadillas. La sangre que corría libremente de sus cuencas tras la ruptura de sus ojos Rinnegan, así como de sus oídos, nariz y boca era más que suficiente visual para que él declare que había terminado el trabajo. No había vuelta atrás de eso. Sacando su espada del pecho de Nagato, Naruto la giró para limpiar la sangre y la volvió a enfundar. Lanzó un gran suspiro de su cuerpo. Eso fue más violento de lo que quería, pero tenía que asegurarse sin lugar a dudas de que Nagato muriera, al menos también se ocupó del asunto Rinnegan.
Nadie necesitaba los implantados solo para reiniciar esta pesadilla de nuevo. Una mirada rápida hacia abajo al reloj en su brazo le dijo a Naruto que no había necesidad de dejar que la adrenalina se desvaneciera todavía. Se alejó unos pasos, pero no iba a salir a menos que lo obligaran a hacerlo, y le quedaba un poco más de tiempo en el reloj obligatorio. Yo tengo vértigo. Como el infierno. Dijo Naruto, por cierto, gesticulando con los brazos abiertos, si quieres disparar, esta es probablemente la mejor oportunidad que puedas tener de nuevo. Tomó unos segundos, pero la pared colapsó para revelar que Conan había entrado en la habitación en algún momento durante el proceso real del asesinato. No hubo ningún disfraz de su apariencia, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No cambiará nada. Ella dijo, pasando junto a Naruto y hacia Nagato para alisar sus párpados y darle una apariencia de paz en su apariencia post-mortem. Naruto simplemente la dejó pasar y hacer lo que ella deseaba, pero tuvo que preguntar. ¿Podrías haberme detenido? ¿Por qué? Cuando activó el modo sabio, supo que ella había entrado en la habitación después de que él apuñaló a Nagato. Ella podría haberlo salvado, pero en su lugar eligió ver las cosas hasta el final, porque sabía que tenía que hacerse. Conan dijo, con voz temblorosa mientras ella trató de mantener algún tipo de compostura, porque había olvidado por qué comenzamos esto en primer lugar. Todo esto infligiendo dolor, él ya no se trataba de la paz. De lo único que hablaba era de hacer que el mundo entendiera el sufrimiento. La gente de esta aldea se convirtió en cuerpos de repuesto. ¿Por qué no? Porque todavía era Nagato. ¿Cómo podría? Conan le gritó antes de caer de rodillas en pena, completamente agotada, así que soy todo lo que queda. Ahora adelante y termina eso. No. Los ojos ambarinos de Conan se agrandaron y miró a Naruto, quien dijo eso sin ninguna ausencia de seriedad en su rostro. ¿Qué quieres decir con no? No estoy diciendo que esté haciendo esto por ti por algún tipo de lástima o remordimiento por matando a Nagato. Dijo Naruto sin rodeos. Ahora no era el momento de andar con rodeos o endulzar las cosas. Estaba trabajando con un lapso de tiempo limitado en ese momento. Estoy haciendo esto porque si te mato, ¿quién se lo dirá a todos? ¿Parar antes este lugar se destruye? Conan miró por la abertura más allá del balcón y el horizonte de la aldea. Su pueblo. Seguirían luchando incluso después de que ella y Nagato fueran asesinadas. Sería horrible. Lo único peor que recibir órdenes escasas como las que Nagato había estado emitiendo no era recibir ninguna orden de tu comando central. Sería un desastre absoluto. No existía un sistema de mando. Sin jerarquías más allá de Nagato y Conan. El dólar se detuvo con los dos. El control no se filtró más. Cualquier ninja que quizás de alguna manera hubiera calificado para el puesto de líder de la aldea ya había sido asesinado en la purga del régimen de Anzō. Literalmente no había nadie más que podría hacer el trabajo. Si no lo hacía, Amegakure realmente sería destruida. No quiero que esto continúe más. Naruto dijo, no quiero que Ame destruya. Así que te preguntaré una vez, ¿hemos terminado? No queda nada. Sin el Rinnegan, el Geromazo no puede usarse para contener el poder de los Jinchuriki. Ni siquiera se puede acceder. Conan admitió con remordimiento, no podía continuar con esto. E incluso si pudiera, estoy cansado de la sangre. Déjame de Nagato y Yaiko cuerpos. Naruto asintió. Él ya había tomado el cuerpo de Danzo y lo había sellado, y con el Rinnegan desaparecido no tenía otro uso para nada relacionado con el cadáver de Nagato. Sin embargo, estás equivocado en algo. No tienes nada. Aún tienes a Megakure. Conan sonrió amargamente. Ni siquiera se acercó a sus ojos llenos de lágrimas, por el bien de mi pueblo y de cada hombre, mujer y niño que llama hogar a este lugar. Como el nuevo líder del pueblo, con efecto inmediato. Amegakure no Sato se rinde incondicionalmente a Konohagakure no Sato y la Gran Alianza Shinobi. En una demostración de esto, Conan dejó una Megakure Itayate en el suelo y extrajo su propia sangre profundamente de su mano para gotear libremente a través del placa de metal y cubrir las ranuras de la insignia. La vieja forma de reconocer la entrega definitiva. Enviaré un mensaje al Hokage y al resto del ejército. Naruto dijo en voz baja, llama a tu gente a casa. Queriendo preguntar cómo pudo hacer tal cosa antes de que comenzara la batalla entre los dos lados y se convirtió en un caos para tratar de detenerlos, Conan fue reemplazado por Naruto desapareciendo repentinamente en una nube de humo. Sin advertencia, mirando a través de la puerta a la balcón, Conan comenzó a llorar de nuevo. Por supuesto que la lluvia cesaría ahora de todos los tiempos. XXX, Montem Yoboku Soplo.
Apareciendo en una gran columna de humo, Naruto fue recibido por la vista de casi todos los sapos que aparentemente esperaban lo que tenía que decir, después de que Fukasaku lo hubiera convocado en reversa. Antes de que nada de esto comenzara, Naruto, Sai y los sapos recibieron piezas de tiempo sincronizadas para que el tiempo asignado para la misión de Naruto se estableciera por igual en todos los lados. La inserción, la misión en sí, y la extracción. No importa que, solo tenía 15 minutos para hacerlo, ya sea que terminara todo en 3 o muriera cuando intentaron traerlo de regreso. Afortunadamente, este estricto límite de tiempo fue exitoso e implicado. Bueno, Naruto-chan, preguntó Fukasaku, viendo la ropa de Naruto cubierta de sangre que claramente no era la suya. Pero, de nuevo, eso podría significar cualquier cosa. ¿Se acabó? Naruto pasó junto a Fukasaku y Shima y se le dio mucho de espacio por los otros sapos en el fondo para pasar a su lado. Dejó un segundo para crear un clon y disiparlo inmediatamente después para transmitir los resultados de todo a su clon con el ejército permanente, Kami. Espero entonces. Realmente no puedo pensar en nada más que el universo pueda arrojarnos pronto. Shima asintió sombríamente en comprensión. Ya mataste el primer renacuajo de Jiraiya-chan, ¿no? Sí, respondió con un tono algo debilitado. ¿Vos pueden llevarme a casa? Creo que tengo las curvas. ¿Qué diablos significa eso? ¿Las curvas? Preguntó Gamakichi, gritando por encima de sus hermanos sapos mayores para ser escuchados. Altitud. Enfermedad de la altura. Malo. Desde 17.000 pies en el aire a debajo del nivel del mar, a la cima de una montaña en menos de 15 minutos. Sí. El mal de altura era una posibilidad definitiva. Oh. ¿Puedo acostarme hasta que alguien me llame de regreso a Konoha? Rápido. Tengo algunas noticias de la guerra que dar. Ame se rinde. Balanceándose sobre sus pies por un momento, Naruto finalmente hizo un abrupto frente al césped y no se volvió a levantar. ¡Oh diablos! Fukasaku dijo con un profundo suspiro. ¿Te importaría ir a Konoha y convocar a Naruto-chan? ¿En el escritorio de Tsunade? Con suerte, después de que se entere de lo que pasó, no lo hará pasar. Gloriosa, gloriosa victoria. Sabía a hierba de sapo de montaña, que en realidad no sabía tan